Buenas tardes. Somos Frías Moreno Irán y Ugalde Serrano Sofía, y a continuación presentaremos nuestro trabajo final para la materia de Historia en América Latina y México siglo XIX, parte 2, con el tema de Haití en un periodo cronológico de 1825 a 1875. Demografía. Entre 1840 y 1841, John Candler, un comerciante inglés, estima la población de Haití en 850,000 habitantes. Este dato lo retomamos de la doctora Johanna von Grafenstein, profesora e investigadora del Instituto Morat. Utilizamos los dos tomos de su Historia América Latina, una historia breve, el tomo 1 y 2, donde nos habla sobre la historia de Haití. Dentro de la demografía, los agricultores constituían la mayoría de la población durante el gobierno de Boyer, de 1818 a 1843. Haití tenía en 1870 alrededor de 1 millón de habitantes. Más adelante, en el mismo libro citado anteriormente, Johanna calcula en 1875 1.200.000 habitantes. En la parte de economía, comenzaremos diciendo que tras la independencia el café pasó a ser el principal producto de exportación de Haití, aunque también lo fueron a menor medida algunos tipos de maderas. El presidente Jeffrey, durante su gobierno, se había esforzado en aumentar la producción algodonera, otro producto importante. Esto pasó durante la Guerra Civil de Estados Unidos, pero la caída de los precios mundiales hizo que este negocio dejara de ser rentable. Los agricultores haitianos cultivaban principalmente para la subsistencia y para vender los productos en los mercados locales. Aunque en estas últimas transacciones generalmente se usaba dinero, la extrema escasez de monedas a finales del decenio de 1870 dio pie a la formación de un complicado sistema crediticio. A lo largo del siglo XIX se dio un predominio de hombres extranjeros que controlaban el comercio exterior, además de un déficit presupuestal crónico y una deuda pública. Las dificultades financieras del Estado independiente se prolongaron a lo largo de este siglo y tienen su origen en la deuda de indemnización impuesta por la antigua metrópoli en 1825, con los altos gastos militares y sobre todo en un sistema de ingresos públicos que se basa casi por completo en los aranceles de exportación e importación, que por ende es vulnerable a las variaciones de precios en los mercados internacionales. Durante el régimen de Licio Salomón se fundó el Banco Nacional con ayuda de capital francés y también se aprobó una ley agrícola que repartió parcelas de tierra del Estado entre los agricultores que accedían a cultivar para la exportación. Esta ley también facilitó un aumento de la intrusión de compañías de propiedad extranjera, dándoles derechos de nacionalidad que incluían la posibilidad de poseer tierras. Y de esta manera el capital francés empezó a penetrar profundamente en Haití. Por otro lado, la alta demanda de algodón y de café durante la primera mitad de la década de los años 60 fue importante para la prolongada situación favorable de estos años, que constituyen los impulsos importantes para la intensificación y el aumento del cultivo de estos productos ya mencionados. Por otro lado, la introducción de la maquinaria agrícola ayudó mucho en la cosecha y el mejoramiento de las semillas de algodón y de café en pro del mayor cuidado de la cosecha del grano, en su selección y en los primeros pasos de procesamiento que se realizaban en el país, que constituyen algunos elementos de ese proceso de modernización de la producción agrícola. En relación al comercio exterior, se observa que de los países europeos, Francia y Alemania constituyeron los principales mercados para el consumo de café haitiano, mientras que Estados Unidos se perfiló como el primer proveedor de diversos artículos manufacturados, materias primas y alimentos que importa el país. Como parte de las crisis que vivió Haití, la nación fue afectada por una severa depresión económica en 1857 y durante todo 1858, debido a una mala cosecha de café y a la caída de su precio internacional. Dentro del gobierno de Fabre-Nicolas Jeffrey se emprendieron nuevas innovaciones y reformas en la que en su mayoría de los casos tuvieron resultados favorables, como en la agricultura, la industria, el comercio, las finanzas y la educación, además de en la cultura.
Al desear la diversificación de la agricultura y aprovechando el auge que siguió a la Guerra de Secesión, se mandó a hacer una activa propaganda para el desarrollo de las plantaciones de algodón. Durante el gobierno de Jefferson se vivieron ideas relacionadas al sentimiento nacional, en la que se había interesado vívidamente en la suerte de los negros que todavía gemían encadenados a la esclavitud en los Estados Unidos. En consecuencia, se intentó retomar el plan de Boyer, que concierne a la inmigración de un cierto número de sus congéneres, pensando además que en el contacto de estos con los haitianos hubiera podido tener el efecto de activar el desarrollo agrícola en el país. Por lo que se emprendió gestiones que desembocaron en el envío de 2,000 inmigrantes, reclutados principalmente en el sur de los Estados Unidos, centro de producción algodonera, a quienes se les dieron tierras en el norte y en Artibonite, donde se dedicaron al cultivo del algodón. Desgraciadamente, esta empresa fue mal conducida y no tuvo los resultados que Jefferson esperaba. Algunos negros se quedaron en Haití y echaron raíces, pero de acuerdo con algunos historiadores, el interés económico no era el único que había inspirado al gobierno haitiano con la ejecución de este plan de inmigración. Con ayuda de este plan, Haití también señalaba una fuerte idea de reprobación al sistema esclavista que continuaba reinando en la Unión Estrellada y que, fundado en el prejuicio del color, servía de pretexto para el no reconocimiento de la independencia de la República Negra por parte de los Estados Unidos. Con la siguiente presidencia, que fue la de Salvané, se agravó la crisis económico-política que ya venía desarrollándose años antes bajo el gobierno de Jefferson. La cosecha del café, producto principal, no fue satisfactoria en 1866, debido principalmente a la falta de brazos para recolectar el grano. Entre las medidas económicas tomadas por el gobierno de Salvané destacan el establecimiento del monopolio estatal sobre la venta del café, el control sobre la importación de artículos de primera necesidad, la restricción de gastos públicos y la emisión de papel moneda. Demografía. Los campesinos sumaban más del 20% de la población e integraban a los antiguos esclavos y sus descendientes. De 1865 a 1869 se vivieron años de profunda crisis social, la falta de solución a los problemas agrarios, la existencia de las masas urbanas que vivían en una situación precaria, dado el reducido desarrollo industrial y la consecuente falta de trabajo. También influye de manera importante la difícil situación financiera, con la posterior presidencia de Salnave, que intentó aliviarla por medio de la reducción del presupuesto público, la emisión del papel moneda y la alza de impuestos. En los años de 1867 se pudo observar cómo se comenzaron a polarizar las fuerzas sociales. Los propietarios, comerciantes y terratenientes lo compaginan cada vez más mientras crece su apoyo popular en las ciudades, pero también entre los campesinos del sur, los llamados piquets. Uno de los criterios más populares para analizar la sociedad haitiana es el color. Se evoca aquí la gran cuestión de que con mucho los problemas capitales de Haití vienen del color. Los que sostienen esta teoría dicen que en Haití no hay más que dos clases, la de los mulatos y la de los negros. John Candler, a quien ya mencionamos en la parte de demografía, fue un comerciante inglés quien hizo su fortuna en Inglaterra comercializando textiles. Visitó Haití durante 1840 y 1841. Nos muestra una visión completa de la sociedad haitiana. Vemos en su relato la vida rural y la distinción de clases a través de su vestimenta, su color de piel y sus oficios. Nos habla sobre la distinción de piel. Abrosita. Hay una aristocracia de la piel, aún en Haití, donde todas las instituciones están fundadas en el principio de eliminarla. Este problema surge del orgullo y la tiranía de un viejo colonialista francés y es uno de los crueles legados dejados por la esclavitud. Cierro cita. Sobre la clase media nos dice, abro cita, la clase media de la ciudadanía está exclusivamente apegada a los espectáculos escénicos. Hay un teatro público en Cabo Haitiano y tan lejos va la locura que las escuelas que conocen mayor impulso son aquellas en las que los jóvenes se les enseña a actuar en obras teatrales, una especie de ensayo que se lleva a cabo en ciertas ocasiones. Padres y amigos de los alumnos asisten a presenciarlo y aplaudir. Pero poca educación religiosa se imparte en las escuelas privadas y ese poco es exclusivamente católico romano. Cierro cita. Sobre la gente del campo, John Candler nos menciona, abro cita, a cerca de 3 millas de la ciudad del Cabo Haitiano nos encontramos un curioso grupo de gente del campo en carretones
En nuestra sección de personajes ilustres nos enfocaremos en mencionar a los presidentes que ocuparon este cargo político dentro de la cronología señalada en Haití. Cabe resaltar que la mayoría de los presidentes antes de ocupar este cargo político ejercieron papeles importantes en el ámbito militar. El primero de ellos, Jean-Pierre Boyer, de 1818 a 1843. El segundo, Rivière Gerard, de 1843 a 1844. El tercero, Philippe Guerrier, de 1844 a 1845. El cuarto, Jean-Louis Perriot, de 1845 a 1846. El quinto, Riche, de 1846 a 1847. El sexto, el general Sololoc, Faustin I, de 1847 a 1859. El séptimo, Fabre Gerard, de 1859 a 1867. El octavo, Sylvain Salvane, de 1867 a 1869. El noveno, Nisag Sayed, de 1870 a 1874. Y el último, remarcando nuestro periodo, Michel Domingue, de 1874 a 1876. Cultura haitiana. Para explicar esto, hay que decir que la sociedad haitiana algunas veces recurría al criterio cultural, por lo cual entonces ellos regresaban a lo que decían que eran las dos clases que existían, la élite y la masa. Esos dos términos para nuestros escritores y pintores, en general artistas, eran la esencia y la inspiración para sus creaciones, que eran la lucha social. Una de las ramas de la cultura haitiana es la literatura. Esta se dividió en 3 periodos. El primero, de 1804 a 1860, que se destacó por la riqueza de los trabajos que trataban de la historia nacional. El segundo, de 1860 a 1915, en el cual se destacó por un florecimiento de la literatura genuina inspirada por 2 tendencias que buscaban temas universales, una literatura de imitación y una que buscaba la identidad haitiana. El tercer periodo se extendió durante la década de los 40 y se caracterizó por fuertes influencias sociales y radicales expresadas por escritores que creían que su mensaje era más importante que su forma o estilo en el cual se plasmaban. Eso significa que la mayoría de la literatura haitiana era una literatura de acción y pocos autores realmente se habían dedicado a las bellas letras. Según varios historiadores, lo mejor de las pocas novelas modernas sobresalientes escritas por haitianos son documentos sociales, como Canapé Vert en 1944 de Philippe Alip, Tobin Marcelin y Pierre Marcelin, en la cual se retrataban ritos vudú, peleas de gallos, supersticiones, vida sexual primitiva, danzas salvajes y ron nativo. Por otro lado, mucho de la poesía haitiana ha sido ensalzada y ha sufrido protestas por sus temas principales. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, Oswald Durand era lo que denominaban el primer poeta nacional de Haití, pues había haitinizado el francés rebuscado de muchos de sus predecesores y escrito sobre el pueblo haitiano. Además de esto, la ocupación americana no solo inspiró muchos poemas de protesta, sino que también revivió el creole como un medio de expresión. Una rama más de la cultura haitiana fue el teatro, que destacó por ser un tipo de mezcla entre novela y poesía que usualmente tenía raíces propagandísticas, en las cuales se plasmaban temas como celebraciones del centenario de la independencia, pensamientos revolucionarios, en los cuales se ridiculizaban o criticaban a las clases privilegiadas de Haití, entre otros temas. Ahora bien, con respecto a las canciones de Haití, son ante todo canciones populares interpretadas en los ritos vudú y en el convite, fiesta de trabajo comunal para plantar, cosechar, cultivar o para construir una choza. También destacaron las canciones para el baile de merengue, que tienen parte de su origen africano y que en esa época se tocaba exclusivamente en los bailes formales de la élite. El arte haitiano remite de un realismo riguroso, vinculado a la magia del universo,
un realismo que estremece no solo al espíritu, sino también al corazón. El realismo maravilloso se relaciona con la sensibilidad particular del pueblo haitiano, sensibilidad que se nutre de su continuo contacto con la naturaleza y la reducida mecanización de su vida. Ahora bien, hablando de la religión popular de las masas en este periodo era el vudú, ese culto que fue derivado de ciertas religiones del África Occidental al que se le han añadido elementos del cristianismo. La religión del vudú era el medio por el cual los esclavos de Saint-Dominique habían conservado su cultura africana, además de que proporcionaba un medio de solidaridad y comunicación a los esclavos de diferentes plantaciones. Pero tras la declaración de la independencia en 1804, la actitud oficial de los gobiernos haitianos, tanto negros como mulatos, fue de hostilidad hacia esta religión, por lo que adoptaron varias medidas para suprimirla. Pero a pesar de ello, esta religión continuó floreciendo. Ciertos gobiernos, tales como el de Faustin Sololoq y el de Sylvain Salvane, se habían mostrado más indulgentes con el vudú, de un modo perceptible, lo cual despertaba inquietud entre la élite mulata. Por otro lado, el gobierno de Boyer había intentado firmar un concordato con el Vaticano para regularizar la situación de la Iglesia Católica en Haití, pero este habría de fracasar, en gran parte debido a la influencia de los anticlericales. Cabe aclarar que la Iglesia era un instrumento importantísimo para la propagación de la lengua francesa y la cultura europea, y el gobierno francés la consideraba así. Hablando de la lengua que se cree más importante durante este periodo fue el creole patois, en el cual dicen algunos lingüistas que es una confluencia de diversas lenguas entre las que se cuentan dialectos indígenas, un poco de español y el francés fundamentalmente, aunque esta lengua a lo largo de los años ha ido cambiando bastante. Ya por último hay que decir que un elemento importante en la cultura de Haití fue la magia, ya que dentro de su historia representó gran peso en su religión, que lo relacionaba con el culto a los antepasados y la creencia en el poder de los loas sobre las fuerzas naturales. A continuación presentaremos algunos de los hechos relevantes durante este periodo, los cuales son muchos, porque como sabemos Haití ha tenido una historia demasiado cargada de revueltas, algunos cambios en las presidencias, de las constituciones, de las banderas. Entonces aquí haremos un pequeño resumen de los hechos más relevantes. En 1825, el 17 de abril, hubo un decreto de Carlos X que reconoce la independencia de Haití a cambio de una alta indemnización a los antiguos colonos, 150 millones de francos. Para poder hacer frente al primer pago de la indemnización, el gobierno de Boyer contrajo una deuda de 30 millones de francos con un banco parisiano, inicio de una doble deuda en Haití. El 23 de diciembre hubo una disposición legal sobre la distribución de las tierras a campesinos que hubieran cultivado y conservado el suelo perteneciente al Estado. Significó la legalización de la ocupación de una parte de los bienes nacionales por los campesinos sin tierra. En 1826 se dio el reconocimiento a la independencia de Haití por parte de Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca. Los Estados Unidos rechazaron la admisión de Haití al Congreso de Panamá. En mayo se proclamó el Código Agrario, que retoma muchos reglamentos cuyas disposiciones principales se mantendrían a lo largo del siglo. En 1830 el precio del café llega a un punto mínimo, se elimina la reducción del 50% de los derechos de la importación y exportación concedida en 1825 a los bancos franceses. En 1836 se recupera el precio del café ascendiendo a 153.90 francos por kilo, lo que equivale al mejor precio de todo el periodo de alza que va de 1831 a 1836. En 1837 una fuerte sequía disminuye considerablemente la producción agrícola. El 27 de febrero de 1844 culmina el movimiento separatista en la parte oriental de la isla con la proclamación de la República Dominicana. En abril inició el movimiento de campesino de los Piquets en el departamento sur, dirigido por Jean-Jacques Sacau. Los campesinos se ven afectados por los bajos precios del café en el mercado internacional, por el aumento de precios en muchos artículos de consumo y la creciente carga de impuestos, por la inseguridad de la propiedad de la tierra, por las difíciles condiciones de trabajo como peones en las grandes propiedades y por la opresión racial.
El 1 de julio del mismo año, Philippe Guerrier funda en el Cabo Haitiano un liceo que todavía hoy porta su nombre y ha gozado de la reputación de ser uno de los mejores establecimientos de enseñanza secundaria en Haití. En 1843, en enero, el gobierno de Louis Perriot prepara una campaña militar hacia el territorio oriental de la isla. En 1847, el 27 de febrero, muere de forma natural el presidente Jean-Baptiste Richer. El 1 de mayo, Faustin Solulok es elegido presidente vitalicio por el Senado. El 15 de mayo se retoma el pago del servicio de indemnización. En 1848 se da una sublevación y matanzas el 16 de abril de 1847 en contra del régimen de Solulok. Este mismo año es un año de crisis económica y social con graves repercusiones políticas. Disminuyó el precio y el volumen exportado del café, se disminuyó los ingresos aduanales y el valor del papel moneda, se producen levantamientos campesinos que son fuertemente reprimidos, manifiestan su posición muchos comerciantes, son igualmente reprimidos. El 16 de abril del mismo año hubo una masacre de insurgentes de la élite mulata opositora a Solulok. Pierre Norier, uno de los más importantes líderes campesinos negros del sur, es ejecutado. El 29 de diciembre se emite una ley relativa a la creación de escuelas rurales que tiene gran efecto en la ampliación de la instrucción pública. A raíz de una expedición emprendida por Solulok en este año y en 1855 hacia el este de la isla, fueron incorporadas al territorio haitiano las regiones La Hinche, Los Caobas y Valle de Goave, pero no se logra la anexión total del territorio oriental, objetivo de las incursiones. El 26 de agosto de 1849, Solulok fue proclamado emperador por el Senado. Aceptó el título de Faustín I. Aumentó la inflación del país y Solulok recurre a un préstamo indirecto que consiste en confiscar la quinta parte del café destinado para la exportación. El 19 de septiembre se aprobó una constitución imperial. En 1850, el 30 de octubre, se dio una ley que prohíbe la ocupación sin título de propiedad en las tierras vacantes del Estado. Esta tendía a frenar el avance de la pequeña propiedad campesina. En 1858, el 23 de diciembre, se restablece la Constitución de 1843. En 1859, el 18 de enero, se da un juramento del general Febres. La configuración de la ciudadanía, Estado-Nación. A partir de la segunda década del siglo XIX, las prácticas opresoras del Estado oligárquico se fortalecen. El militarismo se vuelve el que predica el poder, el centralismo cobra creciente fuerza, el panorama político está cubierto por la lucha por el poder entre jefes militares, caudillos o entre diversas facciones de la oligarquía negra o mulata. Esta dinámica lleva a principios del siglo XX a una crisis de hegemonía que desemboca en una situación anárquica, lo cual aprovecha el imperialismo norteamericano para intervenir en Haití. La ocupación de 1915 a 1934 conlleva una cierta modernización de los aparatos gubernamentales, sin proporcionar un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Por otro lado, el Estado oligárquico tradicional fue una etapa de evolución política, en la que la conceptualización del Estado estaba cambiando en base a la función del desarrollo productivo y otros factores de historia y cultura de esos años. Algo que hay que recalcar es que el militarismo que se vivió en esos años fue lo que más definió el Estado oligárquico, sobre todo después de la independencia, en la que el Ejército Libertador se transformó rápidamente en una fuerza con rasgos despóticos y expansionistas. Hay que decir que la ficción de la legitimidad en Haití se vivió cuando el Estado oligárquico procuró fundamentar su existencia y conducta en normas jurídicas y constitucionales que aseguraban su legitimidad. Pero, teniendo en cuenta que en ese contexto había la no participación de las masas en las decisiones políticas, así como con los beneficios que sacaba la oligarquía de las mismas, el Estado representativo se convertía en una ficción, siendo la regla su función opresora. Al momento del surgimiento de las constituciones, estas fungen como un aparato creador de un Estado que sirve para la consolidación de la idea de la independencia en la conciencia social. Pero el alcance social de las influencias de las ideas constitucionales podría decirse que fue pequeño y se refiere solamente a una parte de la élite.
Pero esto solo es por apariencia. En el fondo, a través de esa élite formadora de conciencia, los problemas ideológicos del constitucionalismo penetraban hasta los oficiales y luego hasta el ejército y al último en el pueblo. Hay que decir entonces que también la Constitución era para las masas sinónimo de la existencia de un Estado regular, de un Estado nacional, independiente, garante de la existencia independiente de una sociedad y una raza hasta entonces envilecida y explotada. Por consiguiente, el pensamiento constitucional influyó en la formación de la conciencia nacional y en la dignidad de la raza negra. La nación estaba a menos de medio siglo de haberse abolido de la esclavitud, una esclavitud de la que la única clase verdaderamente emancipada era la poseedora de títulos de nobleza. Por lo tanto, era un símbolo de verdadera independencia al ver a sus nuevos líderes, muchos de los ex-esclavos con títulos de nobleza. Durante los últimos 200 años, las constituciones no solamente regularon el régimen del Estado y definieron las líneas principales de las relaciones político-sociales, en realidad también constituían la bandera de la lucha política, eran el lema de liberales, revolucionarios y luchadores por la liberación nacional y social. Todo el mundo vivió la ardiente época de las constituciones en los años de 1780 a 1850, sobre todo en los periodos más candentes de 1787 a 1799 y también de 1812 a 1830. En aquel entonces a las constituciones se les rendía homenaje y casi se les erigía monumentos. Se producían en su honor estampas alegóricas y la palabra era pronunciada con mayor respeto. Hablando de las constituciones, la importancia mayor de ellas en Haití, en el Haití joven, se les ve en su papel ideológico, de propaganda, de proclama, de los escombros de las tendencias tribales y africanas, caciquistas y localistas anárquicas, en donde surgió un estado de funcionamiento defectuoso, de débil ejecución de las leyes, pero un estado moderno a pesar de todo. Como una parte importante a mencionar sobre la historia de Haití es los cambios que ha tenido la bandera a lo largo de su historia. La primera, de 1803 a 1805, con un mensaje en medio, Liberté ou la mort, que significa libertad o la muerte. Cabe resaltar que esta bandera se hizo en el periodo de la independencia de Haití. La segunda, de 1804 a 1806, perteneciente al primer imperio de Haití. La tercera, de 1806 a 1811, perteneciente a la República de Haití. La cuarta, con un solo año de duración, el del Estado de Haití. La quinta, de 1811 a 1814, del Reino de Haití. La sexta, de 1814 a 1820, perteneciente al Reino de Haití. La séptima, de 1822 a 1843. La octava, de 1843 a 1844. La novena, de 1844 a 1849. La décima, de 1849 a 1859, perteneciente al Segundo Imperio de Haití. La 11ª, de 1822 a 1843. Y la 12ª, la actual bandera de Haití, que porta un emblema representado por una palmera de aceite adornada de un gorro frigio con los colores nacionales y acompañada a ambos lados por 2 cañones. Acolada a la figura vegetal central se disponen varias banderas con los colores nacionales y varios rifles. El todo se dispone sobre una terraza sobre la que se representan otros elementos simbólicos: unas cadenas rotas, un tambor, hachas, anclas, balas de cañón y trompetas, banderines y cascos, así como una cinta con la leyenda nacional: la unión hace la fuerza. Como un dato interesante, la bandera fue creada durante la rebelión contra los franceses, y los rebeldes a cargo de la bandera tomaron la bandera tricolor francesa y le quitaron la franja blanca del centro en señal de que habían expulsado a los blancos, apareciendo así la bandera haitiana. El sujeto nacional, la idea de mestizaje a partir de los discursos políticos e intelectuales. En Haití se dieron múltiples antagonismos raciales. La cuestión del color, como dicen algunos historiadores haitianos, estuvieron presentes en los conflictos políticos en los años de estudio. Sin embargo, la famosa frase de Acao, un campesino
que fue guía en la tercera fase de la revolución. Abro comillas, el negro rico es mulato y el mulato pobre es negro, cierro comillas, muestra que había conciencia entre los líderes campesinos sobre el carácter social de la crisis que vivía el país. Este líder estaba a favor de que un negro pudiera ocupar la presidencia. El color se convertía en la medida de las distinciones sociales, administrativas y políticas. Además, era la reacción contra los 36 años reinados por Pétion y Boyer. Buscaba que la distribución de los cargos públicos se diera siempre una mitad a los negros y otra mitad a los mulatos. Dentro de los discursos de la época tenemos el discurso de Salomón, un miembro de la clase comerciante acomodada negra haitiana y luego presidente de Haití. Abro cita, no somos artesanos de la discordia, causantes de disturbios. No nos mueve la ambición y la injusticia. Lejos de eso, somos más bien las víctimas. Somos los pobres parias a quien se trata de robar la herencia conquistada por la valentía de nuestros padres y regada con su preciosa sangre. Queremos ser iguales a todos, queremos que desaparezca de nuestra sociedad la aristocracia de la piel. Si expresar este voto significa ser injustos, ambiciosos, sediciosos, entonces sí, lo somos, y se lo afirmamos al país, al mundo entero. Suluk fue el primer mandatario negro de toda la nación que tuvo alguna importancia después del movimiento de independencia, y su régimen representó el primer triunfo duradero del Partido Nacionalista Negro. El poder de las élites mulatas fue destrozado por la larga estadía de Suluk en el gobierno y no fue recuperado sino hasta que los Estados Unidos ocuparon Haití. De los 72 años entre la caída de Boyer y dicha ocupación, solo 8 mulatos gobernaron. La mayoría de los observadores de la época hablan con desdén del monarca inculto, rodeado de una nobleza cortesana creada por él. Los prejuicios raciales de la época encontraban la expresión en las descripciones de Suluk y de su corte, teniendo como único objetivo ridiculizarlo. Conclusiones. Tras la investigación podemos ver que Haití es un país que ha tenido bastantes cambios económicos, sociales, políticos, etc. Desde la colonia ha sido tumultuosa la creación del Estado-Nación. Con la falta de solución a los problemas agrarios, la mayoría de la población, es decir, los campesinos, vivían en una situación precaria, no muy diferente a su pasado bajo el yugo francés. Existe una lucha racial entre los mulatos negros por el poder y por sus necesidades socioeconómicas. La historia política de Haití no ha tenido mucha estabilidad. En el periodo que nos compete, 10 presidentes estuvieron mucho, como en el caso de Faustín I, o muy poco tiempo al mando, y desde entonces no ponderó una correcta representación de los nuevos candidatos. Si comparamos el pasado de disturbios sociopolíticos, notaremos que no se ha modificado la forma en la que la población ha intentado transformar su realidad por medio de protestas en contra del régimen en turno. Es increíble observar cómo en todo este tiempo no se ha logrado estabilizar a la nación y cómo se aglutinan nuevos problemas a los que se enfrenta su sociedad. Haití está categorizado como un estado fallido gracias a la violencia, la polarización política y social, el colapso económico y la falta de los recursos más básicos. Sin embargo, pienso que Haití realmente no ha tenido un poder estatal que haya logrado regir la vida política y social bajo un sistema legal para todos los individuos y todo el territorio. Por lo tanto, no se puede hablar de un estado fallido, sino que realmente no logró consolidarse un estado per se de forma correcta. Conclusiones. Viendo Haití como la primera nación reconocida como independiente en Latinoamérica, representa para muchos historiadores el comienzo de una ola de movimientos revolucionarios en toda América Latina. Pero desde el momento de la independencia, Haití se vio sometida a una serie de impedimentos para poder convertirse en un Estado-nación estable. Podemos iniciar mencionando el pago que Francia le exigía a Haití con el objetivo de reconocerlo como país independiente, los cambios constantes de posición como grande o pequeño productor de café, azúcar u otro producto, las revueltas políticas sociales que se vivieron, los cambios constantes de presidentes que se tuvo, entre otras. Tras la independencia, el peso de la fuerza política, militar y de la burguesía parecía ser más fuerte que el del resto de la población, por lo que sus intereses, planes y decisiones convirtieron la idea de un Estado representativo funcional en uno ficcional. Sumado a la anterior, los conflictos liderados bajo la bandera de la lucha política eran la tarjeta de presentación de los grupos que buscaban obtener la liberación y reconocimiento nacional y social. Gran muestra de las turbulencias políticas que se vivieron en Haití fueron los constantes cambios de nombramiento del país, paso de imperios a república, reino a estado, entre otros, trayendo con esto otros elementos de nación independiente, pero no de un estado completamente pragmático.
Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.